Y ya estamos en vivo. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos a este quinto episodio de ISO Sin Filtros. Beatriz, ¿cómo estás? Excelente, todo muy bien. Aquí encantada de estar siempre transmitiendo a través de este espacio ISO sin filtros para hacerles llegar pues todas las novedades en los sistemas de gestión. Así es, y todos los viernes estamos aquí al pie del cañón, como decimos, para compartir conocimientos, experiencias y hoy con un tema interesantísimo. Beatriz, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, bueno, vamos a estar hablando precisamente de esta enmienda que se ha dado a las normas ISO sobre el cambio climático. Es un Sí. enfoque muy interesante. Y Ujú. por eso hemos decidido que vamos a abrir este mes de marzo, hoy es 1 de marzo, con este tema. Ujú. Sí, bueno, esta es la noticia que la última semana, ahorita el mes de febrero, surgió y que está en boca de todos, qué es lo que implica este concepto, este término que han llamado la enmienda a todas las normas ISO de sistemas de gestión. De eso vamos a estar hablando y de muchísimas otras cosas de cómo trabajar este tema de adaptación de la enmienda a los sistemas de gestión. Beatriz, pero vamos a iniciar con algo primero fundamental, porque hay personas que quizás no conocen exactamente qué es lo que significa cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Sí, eso es bien interesante aclararlo, ¿no? Porque, a ver, el cambio climático lo podemos ver desde el punto de vista natural, ¿no? Ujú. Que es, sí, lo hemos estado viviendo desde que la Tierra es tierra, desde la época de los dinosaurios, con Ujú. cambios climáticos significativos y esos se pueden dar bien sea por las radiaciones solares, se puede dar inclusive por las erupciones de los volcanes, ¿no? Y eso es algo que prevalece, que hoy por hoy es así. Sin embargo, hay otro cambio climático o digamos otra influencia a estas condiciones de cambios de temperatura global, no solamente a Ujú. nivel, por supuesto, de la temperatura de la Tierra, sino también lo que en ella involucra, ¿no? La temperatura del aire, la temperatura superficial de los mares, y es estas actividades humanas. Nosotros los Sí, humanos, no solo a nivel de organizaciones, porque quiero también que este ISO sin filtro le llegue a todas las personas que, aunque somos profesionales, tenemos un papel muy importante en la sociedad, ¿no? Entonces, no solamente cuando hablamos del cambio climático que se genera por las actividades humanas, tenemos que verlo desde el punto de vista de las organizaciones que generan emisiones, residuos, o cualquier impacto, ¿verdad?, al medio ambiente, sino también nosotros mismos como personas, con nuestros hábitos de estilo de vida, con nuestros ujú, hábitos de consumo. De hecho, ayer escuchaba que quienes generan mayor cantidad de residuos, bien sea inclusive peligrosos o no peligrosos, es la sociedad, así es. debido a que inclusive nosotros desperdiciamos muchísimos eh, bienes, ¿ok? Entre ellos, por supuesto, la comida. Entonces, volviendo a este tema del cambio climático, efectivamente, cuando hablamos de las normas ISO, pues nos tenemos que enfocar al cambio climático que se puede generar a razón de esas actividades industriales, esas actividades, cualquier otros sectores también de las organizaciones, ¿no? Pero teniendo eso Sí, presente las personas. sí, y es parte también de lo que ha sido, por supuesto, todo la divulgación sobre lo que es esto, las iniciativas internacionales a través Ujú. también de la Organización de Naciones Unidas, que tiene su panel intergubernamental de cambio climático, que son especialistas que vienen trabajando estos temas y que nos hablan de el tema de la temperatura de 1,5 grados, que es lo que ellos recomiendan mantenernos, porque si no van a haber impactos importantísimos en todas las áreas y sectores de la vida diaria, con impactos de los algunos vamos a estar comentando. Y entonces ahí vino justamente la Organización Internacional de Normalización y se planteó aportar desde su trabajo de estandarización. ¿Qué nos trajo o qué nos planteó entonces la ISO en ese sentido, Beatriz? Bueno, es algo importante que quizás tenemos que también mencionar, es que la ISO es un organismo que si bien Ujú. apoya, ¿no?, a las organizaciones con la estandarización, la normalización,
participa activamente en todas estas reuniones, ¿verdad? De la ONU, donde están todos los países que precisamente tratan sobre estos temas importantes como el cambio climático, que está relacionado con el objetivo 13 de desarrollo sostenible. Ujú, Y a ujú. raíz de esa reunión que se hizo en el 2021, pues efectivamente la hizo como tal en su labor de aportar a la sociedad, de aportar al mundo a que este sea un mundo mejor a través de la normalización. Entonces, incluyó esta enmienda en las normas ISO. Una enmienda muy interesante porque ya estaba allí de una manera implícita, solo que ahora se refuerza a través de los elementos y vamos a mostrarlo en pantalla para que todos Sí, lo veamos, ¿no? Este es sí, el y aquí, comunicado, ¿no? y este es justamente lo que quería sí, señalar Ujú, para continuar en esta conversación. La IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, conjuntamente con la ISO, el Organismo Internacional de Estandarización, planteó justamente después de la publicación de todas estas enmiendas, este comunicado del cual vamos a estar hablando, ¿no? Donde nos habla y nos explica el por qué lo hizo. Y entonces allí, Beatriz, nos menciona las razones por qué se plantea entonces esto, por qué se refuerza este tema de la enmienda dentro de las normas ISO de sistemas de gestión. bueno, se refuerza porque precisamente es un tema que le interesa a muchas personas, ¿no? No solamente a nivel industrial, sino al mundo entero. Em, porque es algo que nos afecta a todos. Y precisamente la hizo a través de su papel de normalización, que contribuye a diferentes sectores y que está contribuyendo de una manera bien importante en estos objetivos de desarrollo sostenible. eh, ha establecido incorporar dentro de los elementos del capítulo del contexto de la organización, que es el capítulo 4, el cambio climático, ¿ok? Si quieres puedes ponerlo acá, gracias Luis. Aquí nosotros vemos que se ha agregado o se ha añadido esta enmienda en el apartado 4.1, que es la comprensión de la organización y su contexto. Allí hay un nuevo Ujú. debe que indica que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión relevante para la organización. Sí, y esto plantea Beatriz, Ujú. interesante primero, por eso fue que empezamos hablando primero del cambio climático como concepto, porque hay muchas organizaciones que aunque están certificadas, todavía no estaban tomando en consideración esto, ¿no? Y por eso estamos trayendo también este tema hoy aquí. Pero por cierto, aprovecho para saludar a que están conectados Jenny Betancourt desde Venezuela. Están conectadas varias personas. Recuerden que al final también pueden hacernos algunas preguntas para ver si podemos entonces acompañar y ayudarles en eso. Entonces, fíjate, Beatriz, incorporando entonces que la organización determinará si el cambio climático es un tema relevante. Continuemos entonces por allí. Sí, bueno, precisamente ya estaba como un requisito implícito. Sabemos que Ujú, cuando una organización va a analizar las cuestiones externas e internas, sobre todo las cuestiones externas, y utiliza una metodología como PESTEL o PESTAL, ya allí está tomando en cuenta la variable ambiental. Ahora bien, por experiencia, inclusive como lo hemos visto en las organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones em, que se enfoca en el tema de ISO 9001, la ujú, variable ambiental era como una pasadita, ¿no? Sin ujú. entrar a fondo a realmente analizar el impacto que pueda tener. Ya ahorita lo que se pretende y es el propósito en sí de haber agregado este requisito, este debe en el 4.1, es que la organización, ¿no? Realmente incluya un análisis bien detallado, un análisis con conciencia, ¿ok? De lo que significa el cambio climático para la Ujú. organización, cómo ésta se puede ver afectada a través de él mismo y, por supuesto, analizarlo e identificar riesgos y oportunidades y actuar en consecuencia abordando acciones pertinentes, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que ujú, allí Beatriz es interesante porque es cómo puede haberse afectado y cómo puede afectar a través de sus acciones, que era un poco lo que tú decías al inicio. Entonces allí tocará
Y ahí es lo que viene el trabajo de ver esto desde otra perspectiva y con otro conocimiento bueno, qué actividades en mi organización yo estoy desarrollando que pueden estar generando gases de efecto invernadero a través de, por supuesto, el consumo de energía eléctrica, el consumo de ciertos combustibles u otras actividades que estén allí. Y ahí eso es lo que viene, en hacerlo en detalle, en análisis, como tú muy bien lo estás señalando. Y también tenemos que ver el cambio climático como algo que efectivamente nosotros generamos a través, por supuesto, de ciertos factores, gases de efecto invernadero. Ahora Ujú, bien, el cambio climático hay que visualizarlo con una visión holística, porque ujú, el cambio climático, vamos a poner el ejemplo de aquellas organizaciones que tienen brigadas que hacen actividades externamente, ¿ok? Al aire libre. ¿Se ven impactadas? Sí, las personas, los trabajadores se ven impactados. Brigadas, por ejemplo, que hacen el servicio para, digamos, sector telecomunicaciones, también para el sector de energía, ujú. agricultura. Bueno, hay un mundo de estos, ¿no? Entonces, ¿afecta al trabajador? Sí, lo afecta, ¿no? Porque quizás va a tener inclusive repercusión en su salud como tal. Entonces, inclusive, esto conlleva a visualizar la reorganización del trabajo, Así es. aunque he estado también, digamos, viendo este punto, analizándolo, ¿no? Porque hay organizaciones que han cambiado los turnos de trabajo, sobre todo cuando hay temporadas en las cuales el calor, la temperatura es bastante alta, es verano, y eso ha conllevado que inclusive las personas trabajen de noche para ciertas actividades. Y eso también tiene otra repercusión, porque de noche es que debemos dormir, no trabajar, ¿no? Sí, fíjate, Entonces, Beatriz, es bastante Beatriz, amplio este punto, pues, ¿sí? sí, de ese tema justamente que estás mencionando, de ese impacto en la parte laboral, es importante señalar que el próximo 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, justamente va a abordar eso, el efecto del cambio climático sobre este tema tan importante que es la seguridad de los trabajadores. Y es uno de los aspectos en los cuales se va a impactar una organización. Sin embargo, por supuesto, también está el impacto, como mencionaba algunos ejemplos después, de cómo la organización puede impactarlo. Entonces está el tema de que esto, el impacto sobre los trabajadores, puede afectar entonces el proceso productivo, el proceso del servicio, que entonces para generar ese producto y servicio a ese cliente, en el caso de la calidad, se va a ver impactado por un tema que en este caso estamos abordando, que es el cambio climático. Exacto. De hecho, sin quererme adelantar, pero vamos a tenerles también alguna propuesta cuando llegue el Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional, así que estén pendientes porque queremos abordar todos estos temas. Y fíjate, igualmente, tomando como en consideración este ejemplo, ¿no? Un ejemplo que afecta a calidad por la prestación quizás del servicio, en Uh -huh, donde estos trabajadores están allí como protagonistas, ¿no? Digamos, actores, desde el punto de vista también de la seguridad y salud ocupacional. También podemos verlo aplicado, por supuesto, a la ISO 9001 en calidad, porque dependiendo también del producto, en los traslados, en esa cadena de suministro que se puede ver uh -huh. afectado por las condiciones de temperatura externas. Entonces las organizaciones ahora están optando también para mejorar los productos desde el diseño y desarrollo e inclusive para mejorar esa cadena de suministro dependiendo de las condiciones de preservación del producto. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomarlas. Y es algo tan interesante, Luis, porque yo quiero dejarles a todos un mensaje de que nosotros como profesionales ISO tenemos el reto de abrir Uh nuestra -huh, mente y de ser holísticos. A veces uh -huh. hablamos de la calidad y nos enfocamos solamente y restringimos, ¿no? Como los caballos cuando van en carrera, ¿no? Sí. ¿No? Nos restringimos, Con su gringola. o las gringolas nos restringimos. Si hablamos del técnico de seguridad, ¿no? Y salud, o las personas que se encargan del tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores, solamente se enfocan a eso y no ven más allá, ¿no? Y aquellos que
manejan el tema ambiental, pues quizás tienen una visión un poco más amplia porque están tomando en cuenta aspectos ambientales de las operaciones, de los procesos, pero siempre se enfocan allí. Ahora el reto es la visión holística. Y eso me parece tan interesante. Claro, Porque el equilibrio. el equilibrio, e inclusive si puedes Mm, poner por favor otra vez en pantalla los requisitos, eso conlleva a que nosotros también en el elemento 4.2, cuando estemos pensando en partes interesadas, y fíjense lo interesante, que en el 4.2 no es un requisito, está en la nota, mm, ujú, ujú. ¿ok? Entonces yo tengo que tener una visión bien amplia de que cuando analizo en el contexto esta variable, esta cuestión del cambio climático, tengo que relacionarlo con las partes interesadas. Si volvemos al ejemplo quizás de la calidad con el producto, a lo mejor en esa cadena de suministro también hay proveedores que prestan servicios de transporte, quizás una parte interesada, ¿ok? Que tiene alguna inherencia con este análisis del cambio climático y su impacto en el servicio que nos estás prestando para la preservación del producto. Sí, Em, Beatriz, quería como Ujú, aprovechar también y comentar, sí. fíjate, otra parte interesada que también pudiera ser y que normalmente es una de las que tiene mayor impacto en las decisiones de una organización y se tiene que tomar en cuenta, son los temas asociados a regulaciones legales, regulaciones reglamentarias que lo generan los gobiernos a través de sus diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, hay países, en el caso de Europa, hay toda una normativa nueva que está saliendo en temas de sostenibilidad, en temas de cambio climático, Ujú. que obliga a las empresas y establece en función de requisitos, por ejemplo, que limiten la generación de gases de efecto invernadero en un porcentaje específico o que muestren acciones específicas para ello, y ya eso es un requisito de una parte interesada que hay que tomar en cuenta. Quizás hay otros países que no están avanzados tanto a nivel regulatorio y por lo tanto no lo es, pero ahí viene el tema de la toma de conciencia, de cómo cada uno de nosotros, en las empresas, en las organizaciones, en la sociedad, que tú lo mencionabas al inicio, tiene la claridad de que esta enmienda no es solo un tema de que es de moda, de que es la moda del cambio climático, no, es que hay una realidad que está allí que es tan clara que si no se limita la generación de gases de efecto invernadero en un lapso corto que se ha venido estudiando, vamos a tener impactos donde todos vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso es que aquí se reafirma esto a través de la ISO. Y consecuencias que ya estamos sufriendo, ¿ok? Lo vemos. Ujú. De hecho, el mes de enero ha sido uno de los meses atípicos con temperaturas altas, sobre todo aquí en Europa, que estamos en invierno. Y hablando del estado, yo quiero mencionar, no, em, estados hay muchos, ¿verdad? Pero en Latinoamérica, las iniciativas en República Dominicana para alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible como Estado, ¿ok? Impulsando a el sector de administración pública y, por supuesto, al sector privado. Y eso ha sido bastante interesante cómo los países han adoptado estas iniciativas y han generado la documentación, en este caso como requisitos legales y otros requisitos para que tengan un mayor impulso Ahora dentro fíjate del que sector. Ujú. mencionaste ese caso, Beatriz, y fíjate que en Chile, por ejemplo, hay una regulación Sí, que para ciertas empresas que generan o consumen una cantidad específica de energía eléctrica, hay una ley que les obliga a establecer sistemas de gestión de la energía, basados, por cierto, en la ISO 50001, una de las normas también generadas por esta organización. Entonces, ahí es un requisito que además está impactando en mejorar el efecto sobre el cambio climático. Entonces, hay diferentes iniciativas, lo que queremos mostrarlos aquí como ese requisito 4.2, donde aunque se está añadiendo esa nota, ya hay países que han venido haciendo cosas, ya hay organizaciones que vienen diseñando estrategias para mitigar o para adaptarse al cambio climático y que para algunos casos este cambio no es más lo que tú dijiste al inicio, reafirmar lo que ya estaba en las normas, que es lo que la ISO y la IAF están haciendo énfasis de que eso ya estaba. Lo que están haciendo es más énfasis en que lo tengamos en cuenta y que no lo pasemos bajo la mesa o que no lo pasemos desapercibido. Entonces, ese era el comentario que exacto. quería formular. Sí, bueno, de hecho, esto va a reforzar el objetivo de acción climática, ¿no? El objetivo 13 de cambio climático, que allí es donde viene toda esta
iniciativa y cambio en las normas ISO como tal. Entonces, esto conlleva que las organizaciones ahora, profundicen un poco más ese análisis de las cuestiones externas que Ujú. están relacionadas al cambio climático, que tomen en cuenta inclusive a la pertinencia de partes interesadas que puedan estar relacionados a esta cuestión que se está evaluando, y por supuesto eso va a conllevar a que se activen otros elementos, porque es una información de entrada hacia otros elementos de las normas, como son los riesgos y las oportunidades, ¿no? E Sí, sí, inclusive hasta los objetivos y la misma política, porque una organización totalmente. puede, a través de los Ujú. compromisos de la política, considerar, ok, ese compromiso hacia el cambio climático, la mitigación, la adaptación al mismo, e inclusive desde el punto de vista de los objetivos del sistema de gestión. Sí, y ahí, Beatriz, qué interesante porque fíjate, aunque la enmienda se hace en los capítulos, mejor dicho, en los requisitos 4.1 y 4.2, al final tú acabas de señalar y quiero reforzarlo, va a impactar evidentemente en la determinación de riesgos y oportunidades, dependiendo de la norma, si son temas de calidad o de seguridad, de salud, de ambiente, de todos los estándares de normas ISO, porque esta enmienda las ha impactado a todas en el mejor sentido y seguramente va a traer muchísimos beneficios positivos para lo que queremos, que es generar esa contribución a mitigar el cambio climático, adaptarnos al cambio climático, esperando que no tengamos que tomar tantas acciones en ese sentido. Sí, sí, creo que aquí viene parte de esas reflexiones que tú hiciste al inicio, que es que los profesionales están en los sistemas de gestión integrados, de calidad de ambiente, inocuidad de todas las áreas, tienen que tener la mente abierta, tienen que reforzar estos conocimientos en otras materias, en estos temas que quizás no estaban abordando inicialmente. Y por eso es que hoy traemos una propuesta, Beatriz. Sí, y antes de comentarles de la propuesta, Luis, quería hacer mención a dos cosas, ¿no? Algo que es bien curioso, ¿no? Y que tiene que ver con los temas de tecnología. Uh -huh. Tecnología es una cuestión, ¿verdad? Que también nosotros analizamos en el contexto. El uso de la inteligencia artificial generativa es una de las herramientas, nosotros la impulsamos muchísimo, la utilizamos constantemente, y quiero darles un dato para que a mí me llamó mucho la atención en una conferencia que estuve asistiendo, es que por cada 10 conversaciones o respuestas que genera el chat GPT se consumen medio litro de agua para refrigerar esos grandes servidores que se tienen en el mundo. Entonces, imagínense, y todavía allí también hay una generación de gases de efecto invernadero. Entonces, esto nos permite a nosotros tener una visión bastante amplia de tantos elementos que eh, están allí presentes en este tema de cambio climático y la necesidad que nosotros tenemos de ampliar nuestra mente, ¿no? Para ver Así todos es, así estos es. puntos en diferentes aristas. Y ojo, los responsables de los sistemas de gestión de los diferentes tipos, o sea, de calidad, ambiente, seguridad y salud, al tener más amplitud de conocimiento, también van a poder decir, bueno, necesitamos invitar a otros profesionales que son especialistas en tales temas para poder incorporar eso en el análisis de los riesgos y las oportunidades. Y es por eso que justamente queremos traerles una propuesta, Beatriz. Sí, una propuesta que precisamente, si Luis la colocas en pantalla, nosotros queremos hacerles una propuesta que es una formación online eh, práctica yo diría el 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque está bajo la modalidad de e-learning, mentoring, que es lo que nosotros estamos en estos momentos, digamos, implementando como metodologías de aprendizaje. Y este taller online es Transformando la calidad, estrategias para enfrentar el cambio climático en ISO 9001. Vamos a estar analizando a través de casos de estudio cómo nosotros podemos tener esa visión amplia en diferentes sectores, en diferentes organizaciones, productos y servicios, para nosotros ayudar a las organizaciones a través de herramientas que permitan
que la organización enfrente este cambio climático que es parte de la enmienda que estamos hablando el día de hoy. Es un taller online que tiene una duración de 7 horas, por supuesto va a tener su certificado. Sesiones en vivo, vamos a tener 2, lunes 18 y miércoles 20 de marzo, en un horario de referencia de 4 de la tarde Caracas. Precisamente luego les vamos a estar enviando inclusive por correo electrónico y si ustedes también nos escriben, y aquí tenemos nuestros datos de contacto, les vamos a hacer llegar toda la información, incluso los horarios ya específicos para cada uno de los países. Tiene una inversión de $97 americanos y hasta el miércoles 6 de marzo vamos a tenerlo en una promoción de un pago único de $67. Así que aprovechen de invertir en el conocimiento, ¿ok? De reforzar las competencias como profesionales ISO, porque nosotros tenemos una labor muy importante. Y eso también lo quería mencionar, Luis. La IAF, en los comunicados que ha emitido para los organismos incluso de certificación, donde estamos nosotros los profesionales ISO, tenemos una tarea muy importante. La tarea es impulsar a las organizaciones para que tomen acciones y contribuyan al objetivo 13 de desarrollo sostenible, que es acción por el clima. Esa es nuestra labor, ¿ok? Y yo creo que aquí reforzar también que justamente entender la toma de conciencia de esto, y quiero resaltarlo nuevamente, no es hacer dentro de un sistema de gestión cambios porque nos los pide un requisito, sino entender la magnitud de lo que esto implica y la necesidad de hacerlo verdaderamente con la convicción de que esto es para bien de todos, primeramente de la misma organización que tiene su certificación, pero además de sus procesos, de sus productos, de sus servicios, del impacto y de lo que ella puede ser impactada si al final todos como sociedad no logramos ponernos de acuerdo en hacer lo mejor para mitigar el cambio climático. Y reforzar algo también, Beatriz, que este tema no tiene, esta enmienda no tiene una fecha de transición como lo hay cuando hay una norma de una nueva versión. O sea, ya tenemos que empezar a implementar esto ya. Los organismos de certificación tienen también la misión de empezar en las próximas auditorías de certificación a revisar esto, a pedirle a las organizaciones certificadas, decirle, bueno, ¿qué acción has tomado en relación al cambio climático? Si ha sido un tema relevante o no, justifícanos, coméntanos. Eso va a estar planteado también y por eso es que traemos estas propuestas de formación para ya ayudar a los profesionales y a las organizaciones a hacer este trabajo de manera adecuada. Sí, desde el punto de vista de las organizaciones que ya están certificadas bajo cualquier norma ISO, ¿ok? La labor de los auditores de terceras partes en las auditorías de certificación, pues por supuesto, revisar este tema, como ya bien lo hemos mencionado, ya estaba implícito en el elemento, solamente que ahora es un debe en el 4.1 para reforzar, ¿ok? Este objetivo de acción climática que es tan importante y que está teniendo muchísimo impacto en nuestro día a día, ¿ok? Como tal. Entonces, las organizaciones inclusive que ya están certificadas en sus próximas auditorías de vigilancia ya se van a enfocar también a revisar este punto, pero siempre, Luis, quiero mencionarlo con esa enfoque también de ayudar a las organizaciones, ¿ok? Esa es nuestra labor principal para este tema y para cualquier otro tema relacionado con las normas ISO. Y por eso nosotros queremos que ustedes tengan las herramientas como profesionales, bien sea porque tú eres un consultor, bien sea porque tú eres un auditor, inclusive, o porque trabajas al interno de una organización y ayudas a estas, ¿verdad?, a la mejora, al mantenimiento del sistema de gestión y a incorporar estos nuevos cambios que se están dando, ¿no? Que no se requiere una transición, y tú lo mencionaste, ¿no? No se requiere una transición como tal, porque es una enmienda. Entonces, a través del taller, nosotros vamos a estar ofreciendo herramientas, ¿no? Que tú puedes utilizar
para impulsar aún más estas iniciativas dentro de las organizaciones, por convicción y no por un certificado. Ahí es donde está Así es, el cambio importante que trae todo esto, ¿no? El cambio de ya, mentalidad para que realmente contribuyamos a un mundo mejor, porque ese es creo que así es. el propósito final. Y este ha sido parte de lo que hoy hemos abordado en este quinto episodio de ISO Sin Filtros. También lo estaremos abordando más adelante en otros ejemplos, con otras anécdotas o experiencias que estaremos desarrollando ya, porque esto se va a estar dando en las organizaciones, en las empresas. Esto es tema que está en debate permanente. Se están dando publicaciones sobre esto. Y queremos hacer la invitación a que nos sigan en este podcast de todos los viernes de ISO Sin Filtros. Beatriz, gracias nuevamente que estamos en este trabajo en equipo de seguir divulgando, de seguir apoyando a todos los profesionales, a las organizaciones, para que todos los temas de ISO puedan ser debatidos sin, como dice el nombre del podcast, sin filtros, sin tabú, sin Exacto. problemas, discutirlos, hablarlos, conversarlos. Beatriz, Sí. gracias por este tiempo también, gracias a todos los que nos acompañaron y están allí. Beatriz. Sí, gracias a todos. Quería agradecerle a las personas que nos están viendo a través de los diferentes canales en YouTube, a través de ISO Empresarial. Hay varias personas conectadas. Muchísimas gracias. Y si tú vas a ver esta grabación y estás interesado en esta formación, contáctanos que con muchísimo gusto te vamos a estar haciendo llegar todos los detalles. Sigamos entonces. Hasta luego. Hasta luego.